en esta oportunidad entonces voy a hablarles un poco sobre la historia de la comunicación gráfica en ingeniería. Esa historia entonces digamos que abarca un lapso de tiempo más o menos grande que empieza precisamente con el hombre de las cavernas que deja constancia de su paso por el tiempo y llega hasta nuestros días en lo que conocemos en el uso de computadores para el prototipado rápido y para las simulaciones usando por ejemplo estos software CAD. En ese lapso, desde hace 30.000 años más o menos, 30.000, 40.000 años hasta la época actual, entonces han pasado por los dibujos pictóricos de las cavernas, del hombre de las cavernas, han aparecido los jeroglíficos, los medios impresos y todas estas nuevas tecnologías que conocemos hoy en día. Quisiera recuperar estas palabras de este señor que se llama Scott Bercom, que hizo parte del equipo de desarrollo de Internet Explorer para Microsoft, y él menciona esta frase: las ideas infructuosas deberían descartarse en un pedazo de papel, un prototipo, no en el producto, y en caso de que así sea, será a costa de gastar energía explorando ideas. Es decir, es mucho más productivo probar una idea en una simulación o probar una idea en un dibujo y verificar si esa idea si es viable o no, que pretender construir o fabricar eso que representa la idea para darse cuenta que finalmente no funciona. Entonces esa es como una de las grandes ventajas del dibujo como una herramienta que me permite predecir el mundo, para yo no tener que desgastarme construyendo algo que ya sé que de antemano pues va a estar condenado a no funcionar. ¿Dónde empieza esta historia? Hace aproximadamente 35.000 años, hasta 4.000 años antes de Cristo. Y comienza en lo que se llama como arte rupestre. El arte rupestre fue las expresiones artísticas desarrolladas por los primeros seres humanos que conocemos, en las que ellos pintaban en las paredes de las cavernas cómo era su relación con el entorno, cómo era que vivían, cómo era que cazaban en grupos, y mostraban cómo, digamos, esos utensilios les facilitaban la supervivencia. Pero si ustedes detallan en esas figuras que ellos dejan constancia, no existe una instrucción clara de cómo era que usaban la herramienta, no tanto cómo la usaban, sino de qué materiales estaba hecha, cuáles eran las especificaciones técnicas para construirla. Únicamente se limitaban a decir: esta es la manera como nosotros vimos y esta es la manera como percibimos el mundo, pero no había unas instrucciones técnicas claras. Vemos que, por ejemplo, los investigadores de la Universidad de Griffith descubrieron en unas cavernas en Indonesia unas pinturas que están datadas más o menos de hace 44.000 años, en las cuales se muestran figuras mitad humanas, mitad hombres, que están cazando mamíferos más grandes usando lanzas y usando sogas. Esos son como los indicios, los primeros indicios del dibujo como representación artística. Adicionalmente, han encontrado en las desierto al norte de Arabia Saudita unas esculturas, unas inscripciones en roca en donde muestran la relación que tenían los seres humanos con los perros para usarlos como animales de caza. Entonces esas pinturas, esos trabajos están datados desde hace 8.000, 9.000 años y dan cuenta de la manera como se relacionaban los seres humanos, de los procesos de domesticación que ellos estaban ejerciendo en ese momento, pero en ningún caso dicen pues cómo era que se fabricaban esas herramientas. Listo. Más adelante, entonces, si nos vamos un poco más cerca, hace 3.000 años por ejemplo, vemos que hay algunos hitos importantes. El dibujo técnico del que se tiene conocimiento es la representación en planta de un templo esculpido en una tablilla de piedra que formaba parte de la estatua del rey caldeo Gudea. Entonces este Gudea pues era rey en una región de lo que era antes Mesopotamia, y vemos que en sus piernas, se supone que está la estatua de él, aparece una representación del templo que él debería construir en honor a la diosa Nirgisa. Se supone que a él se le apareció esa diosa y le indicó que tenía que construir un templo que tenía como esas especificaciones. Entonces digamos que esta escultura está datada de más o menos hace 2.090 años y contiene esas primeras indicaciones de cómo tenía que ser el templo, cómo eran los planos bajo los cuales tenía que construirse ese templo. Y aparte de eso, han podido descifrar que los
otras partes de la escultura contienen efectivamente cuáles son las instrucciones y cuáles son los materiales necesarios para fabricar ese templo. Entonces vemos que hay una aproximación al dibujo, pues, o al menos a transmitir la información, que no se limita únicamente a mostrar cómo están ocurriendo las cosas, sino a dar información mucho más técnica y mucho más precisa. Ahora, vámonos para los jeroglíficos egipcios, que fueron una forma de registros escritos que incluían la documentación de actividades que ellos hacían, como la agricultura. En parte, ese proceso se fue, digamos, siendo una transición hacia el papel para representar los elementos de las 3 dimensiones en las 2 dimensiones. En particular es interesante este jeroglífico que estoy mostrando y que muestra, pues esto fue encontrado en la tumba de un faraón conocido como Yehuitotep, en el que aparecían las instrucciones, pues la manera como ellos transportaban las esculturas que iban pues como a ser parte del conjunto arquitectónico de las pirámides. Y efectivamente vemos que hay un grupo de esclavos, muchos esclavos, que están arrastrando la escultura del faraón de un trineo, están alando de un trineo. Y entonces resulta que alrededor pues, de la construcción de las pirámides pues siempre se ha especulado mucho sobre ayudas sobrenaturales, que la venida de los ovnis, etc. Pero efectivamente, con base en este jeroglífico, en particular investigadores de la Universidad de Ámsterdam se dieron pues a la tarea de, digamos, científicamente elucidar por qué razón o cómo era que ellos eran capaces de transportar esos bloques del peso de toneladas a través de, o para llevarlos a los sitios en donde tenían que posicionarlos. Entonces vemos que aquí a los investigadores les llamó la atención este detalle, y es este personaje que parece que está virtiendo un líquido que probablemente es agua sobre la arena. Efectivamente, estos investigadores de la Universidad de Ámsterdam llegaron a la conclusión de que al cambiar la humedad del medio, en particular de la arena, disminuye la fricción y por lo tanto era mucho más fácil, digamos, alar los bloques. Entonces este tipo de jeroglíficos dan cuenta ya de la manera como ellos construían ese tipo de estructuras. Vamos entonces un poco más cerca a la antigua Grecia. Y con el tiempo surge la necesidad de estudiar las propiedades de las medidas y las figuras en el espacio, y eso se conoce como geometría. Y la geometría pues fue especialmente desarrollada en Grecia por matemáticos como Pitágoras, como Arquímedes, como Euclides. Eso fue más o menos en el siglo V a.C. Y vemos que un logro arquitectónico de la aplicación del dibujo tiene que ver con la construcción, por ejemplo, del Partenón entre 447 y 432 a.C., bajo el gobierno de Pericles. El Partenón pues es un templo en honor a Atenea, y fue levantado por Ictinio y Calícrates. Entonces, para desarrollar ese tipo de estructura arquitectónica, pues digamos hubo un estudio o un desarrollo en lo que es la proyección de perspectiva. Más adelante, poco antes de 100 años antes de Cristo, un arquitecto romano, Marcus Vitruvius Polio, escribió un tratado que se conoce como de arquitectura, que son 10 volúmenes que abordan pues diversos aspectos sobre la arquitectura que en ese momento los romanos desarrollaban. Y esta obra aparentemente se perdió pues como en la Edad Media, pero se redescubrió en el siglo XV y se volvió pues un texto de culto hasta el siglo XIX. En esta obra lo que hace Marcus Vitruvius es, digamos, de los grandes avances que nos dejaron o nos legaron el Imperio Romano. Fueron 2 tipos de estructuras: los arcos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí vamos a ver cómo se pronuncia esta palabra. Pont du Gard. El Pont du Gard. Entonces vemos que se trata de un acueducto, y para poder construir el acueducto y poder, digamos, llevar el agua potable desde la zona en donde estaba, desde el lago hasta las ciudades principales, entonces ellos tenían que construir pues acueductos muy grandes. Los romanos introdujeron el uso del arco, en lo que consiste pues como la instalación de una piedra que está en pues un elemento estructural que está en la parte más extrema del arco, más arriba del arco, y que
a través de la geometría que tiene el arco, entonces se transfiere ese peso y la carga soportada hacia las piedras restantes, o sea, hacia esas que tenemos en los lados. Y esas cargas, pues digamos que están siempre en equilibrio, o permiten pues que se mantenga, porque permanecen en la misma posición gracias a la fricción, y además ese uso de la fuerza de compresión de las piedras. Por ser tan, digamos, es difícil deformarlas. Entonces, de esa manera, ellos podían optimizar los recursos, utilizar menos material y construir estructuras mucho más elevadas. Entonces piensen que estas estructuras fueron hechas 100 años antes de Cristo y todavía están en pie. De hecho, las ciudades romanas pues aumentaron mucho su población gracias a la capacidad que ellos tenían de transportar agua potable hasta los principales centros urbanos. Ahora, otro ejemplo en el que queda, gracias a la obra de Marcus Vitruvius Polio en esos tratados de arquitectura, son los caminos romanos. Entonces los romanos no solamente innovaron como en la parte arquitectónica, sino en la parte de ingeniería civil. ¿Cómo? Los caminos de ellos no eran simplemente una brecha abierta en la tierra, sino que consistían de varias capas estratificadas, como vemos acá. Entonces tenían una capa de piedras, una capa de madera, otra capa de piedras, etcétera, con formas para canalizar el agua y así evitar pues que se deterioraran con el tiempo, incluso en las condiciones más adversas. ¿Eso qué les facilitó a ellos? Pues que el ejército podía llegar muy rápidamente a cualquier punto del imperio gracias a que tenían unas excelentes vías de comunicación. Entonces, esos avances tecnológicos, esos avances técnicos pues quedaron escritos, consignados gracias a una labor de dibujo, el dibujo técnico que empezó a desarrollar Marcus Vitruvius Polio, y por el que pudimos conocer pues como esos detalles técnicos de la tecnología que usaban los romanos en estos dos casos. Ahora, después de eso, tenemos como un bache en la Edad Media. Siempre está como nosotros tenemos la impresión de que en la Edad Media todo era muy oscuro, todo era como un retroceso, pero no necesariamente fue así. Ciertamente, a nivel del dibujo técnico, hay muchos registros que no están por ese sincretismo, por esas suspicacias que manejaban. Entonces, cualquier cosa que ellos hacían la destruían para que no hubiera pues un registro de eso. Probablemente de los pocos trabajos que quedan vigentes son el de Villard de Honcourt del siglo XIII. Es un libro de apuntes de él, en donde por ejemplo muestra cuál es la propuesta para la catedral de Reims, de la ciudad de Reims en Francia. Entonces vemos pues la catedral a la derecha y a la izquierda vemos los dibujos que él hizo sobre la propuesta para la catedral. Vemos que ellos se apropiaron de varios elementos estructurales propuestos por los romanos, como el arco, y propusieron esto que se llama un arbotantes. Entonces el arbotantes es una modificación del arco romano que permite que las estructuras sean mucho más altas y que tengan espacios interiores mucho más grandes de lo que se habían podido lograr antes. Simultáneamente, pues con esta época coincide, por ejemplo, en otros lugares como en Asia, como la construcción de la Gran Muralla China, por ejemplo. Ahora, en el Renacimiento, entonces vemos que aparece este sujeto en inicios de 1400 hasta 1500, y Leonardo da Vinci, pues seguramente lo conocemos todo como ese hombre que representa como ese cambio, pues digamos, de fondo con respecto a lo que venía sucediendo en la Edad Media. Entonces en esa época pues vio un incremento del pensamiento científico que se usaba para predecir el comportamiento de sistemas físicos basados en observaciones empíricas y en relaciones matemáticas. Entonces este fue uno de los pensadores más prominentes de la época, y él se caracterizó porque, aparte pues de todas las múltiples facetas, era también alguien que estaba muy preocupado por dejar constancia de lo que él estaba pensando, lo que él diseñaba a través del dibujo. Entonces, a pesar de que muchos de esos artefactos que él muestra ahí pues no funcionaron en la realidad, o no funcionan pues de la manera como es propuesta por él, han servido de inspiración para otros que sí han funcionado, y de hecho pues como a manera de hobby pues se han podido construir algunos de ellos, como vemos en este video, en donde están mostrando el uso de la adaptación de esa máquina voladora que él propuso, que la construyen a manera de juguete, pero que efectivamente vemos que a pequeña escala pues funciona de una manera apropiada. Estos diagramas que se realizaban durante el Renacimiento tenían mucha más atención y se centraban mucho más en reproducir con detalle la profundidad y la perspectiva, que
en comparación con tiempos anteriores. Entonces por eso los planos que se hacían durante el Renacimiento o los dibujos que se hacían durante el Renacimiento fueron mucho más realistas que los dibujos que antes. Entonces vemos la máquina de volar y vemos una propuesta de ballesta que hizo Leonardo da Vinci. Ahora, en esa misma época también digamos que el desarrollo del dibujo de ingeniería viene muy ligado con el desarrollo de las tácticas militares y en general pues como con las guerras. Entonces, cuando se introducen la pólvora y los cañones, las fortalezas que antes estaban construidas en la Edad Media pues quedan completamente desprotegidas. Pues, digamos que esas paredes de las fortalezas de la Edad Media no están diseñadas para recibir o soportar el impacto de los proyectiles. Por lo tanto, entonces había que rediseñar la estructura y la arquitectura de las fortalezas para que pudieran sobrevivir al fuego de los cañones, entonces, para que fueran vigentes a los nuevos retos de la formas militares que estaba viendo esta época. En particular, entonces se usaron mucho este tipo de estructuras que tenían una forma que no es precisamente el cuadrado al que estamos acostumbrados, con cilindros en los extremos. El castillo de Disney prácticamente. Son estructuras mucho más complejas, en las que las paredes en ángulo, la idea es que ayudaran a deflectar esas balas. Entonces no tenemos paredes que están todas perpendiculares a la trayectoria de la bala, sino que tenemos paredes que van a tener una ligera inclinación con respecto a la trayectoria de la bala, y eso ayuda para que cuando la bala impacte, pues digamos que la manera como la pared absorbe por la posición que tiene con respecto a la trayectoria de la bala va a ser mucho menor que si estuviera completamente perpendicular. Esa forma que tiene pues como el fuerte o que tiene la fortaleza con las paredes inclinadas resulta pues como en paredes que se intersectan en ángulos que no son precisamente 90 grados. Entonces vemos por ejemplo acá paredes que cuando miramos el ángulo que hay en esta porción, por ejemplo, el ángulo que hay acá, no se puede medir pues tan fácilmente. Eso requiere pues un desarrollo que para la época implica unos cambios en la manera como se abordan los problemas. ¿Como cuáles problemas se enfrentaban los ingenieros de ese momento a la hora de construir este tipo de fortalezas? ¿Cuál es el área superficial de la pared? ¿Cuál es el volumen que tiene la pared? ¿Cuáles son los ángulos de intersección reales entre las paredes? Para resolver ese tipo de problemas, entonces, aparece lo que se llama la geometría descriptiva. Entonces tenemos que hablar de este sujeto que se llama, preguntémosle a Google cómo se llama. Gaspard Monge. Gaspard Monge. Y Gaspard Monge pues fue el padre de la geometría descriptiva, que es una técnica que nos permite analizar problemas de 3 dimensiones en 2 dimensiones. Porque en ese momento las técnicas analíticas con matemáticas pues todavía no estaban muy desarrolladas y las únicas herramientas que se conocían eran para trabajar con elementos geométricos, entonces compases, reglas, etc. Entonces con la geometría descriptiva los ingenieros podían crear cualquier vista de un objeto desde 2 vistas existentes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos ese sólido que está en color amarillo, la proyección sobre el plano que está en color gris, reconstruida a través de geometría descriptiva. Entonces, Gaspard Monge fue muy importante y de hecho en Francia hacia 1700 la geometría descriptiva era conocida, pues o era un secreto de estado. Entonces cualquiera que revelara los detalles de cómo se usaba ese tipo de herramienta para poder describir, pues digamos que era sometido a una pena de muerte. Ahora, en la revolución industrial vemos que hay un cambio y la producción deja de ser algo muy artesanal y se convierte en algo que es en masa. ¿Por qué razón? Los cambios que hemos tenido en este campo van muy de la mano de los cambios en la industria armamentística. Entonces, antes, digamos que era suficiente con que, por ejemplo, en el caso de los barcos, el fabricante del barco, el carpintero, tenía en su cabeza el plano de un barco y entonces él cada vez iba reproduciendo el barco que tenía en su cabeza, pero nunca quedaba un registro del barco original, pues, o como un plano original de los barcos que él iba haciendo. Con la necesidad de producir más barcos, por ejemplo, la industria naval, entonces era muy poco, digamos, rentable tener que personalizar o tener que producir barcos personalizados, y era mucho más económico construir muchas embarcaciones usando un único diseño con partes comunes.
Entonces las partes que requería el mercado militar y que el mercado pues en general se suplían a partir de la producción en masa, de acuerdo a técnicas y máquinas especializadas y construidas pues por ingenieros. Esa producción en masa significa varias cosas: que el producto tiene que ser idéntico a los otros, tiene que ser fabricado en tiempos cortos, tiene que estar diseñado para ser construido con partes intercambiables y su construcción debe ser económica. En ese proceso, la comunicación es muy importante para que las distintas personas que están involucradas en la producción de eso, pues digamos, funcione correctamente. Entonces, la idea del diseñador, del que tiene pues como el diseño en la cabeza, tiene que transferirse a las personas que van a manufacturar y a construir propiamente ese dispositivo o esa máquina. Entonces, en esa etapa de diseño, antes de que digamos, usualmente los diagramas pictóricos, que eran los que veíamos antes, por ejemplo, del Renacimiento, no son suficientes porque no muestran con claridad y a veces son imprecisos. Entonces, si bien me dicen cómo es la pieza, hay muchos detalles que no es posible que yo deduzca de este tipo de dibujos. Entonces, digamos que gradualmente se hizo la transición de este tipo de dibujos pictóricos a un tipo de dibujo que es el como conocemos hoy en día, en donde se muestran las dimensiones más exactas. Entonces hablamos de planos que tienen vistas múltiples, por ejemplo, donde se identifican los tamaños, donde se identifican cuáles son los errores permitidos en la fabricación de las piezas, y eso hace que el proceso de fabricación de la pieza pues sea mucho más preciso. Ahora, pues digamos, un salto muy grande, ocurrieron muchos hitos importantes a nivel de dibujo entre la revolución industrial desde 1800 hasta la época actual, pero digamos que para simplificar las cosas en términos técnicos, el dibujo que tenemos nosotros, que está soportado por diseño asistido por computador, Computer Aided Design, digamos que tiene su origen, o se puede rastrear su origen en un trabajo, una tesis doctoral de este señor Ivan Sutherland en 1963 en el MIT, y él propuso un proyecto que se llama Sketchpad, a Man-Machine Communication System. Entonces, por primera vez, alguien usa la capacidad de cómputo de esas máquinas, no solamente para resolver otro tipo de problemas, sino para resolver problemas gráficos. Entonces, en este caso, él propuso un lápiz óptico, y ese lápiz óptico permitía dibujar líneas sobre una pantalla de rayos catódicos, y permitía manipular las líneas, duplicarlas, pues hacer muchos de un flujo de trabajo, digamos, similar al que nosotros podemos encontrar hoy en día. Obviamente pues rudimentario en el sentido de que la capacidad técnica de procesamiento era mucho menor, pero la aproximación era: vamos a usar una máquina que me va a guiar o me va a dar soporte en ese proceso de yo hacer los dibujos, y no solamente debo depender del papel y el lápiz pues para poderlos concretar. Entonces, en todo este camino que hemos recorrido, que es pues digamos es muy poco tiempo para explicar tantas cosas que han sucedido, queda claro que la herramienta del dibujo no ha sido algo pues accidental, algo que simplemente se nos apareció y que en este momento la vamos a empezar a usar. Es algo que es un conocimiento que se ha acumulado desde hace más de 40.000 años, en donde el ser humano pretendía mostrar cómo se relacionaba con su entorno y cómo manipulaba su entorno y cómo vivía en sociedad, hasta los logros de ingeniería que tenemos hoy en día gracias a la capacidad de cálculo de los computadores, que nos permiten predecir, que nos permiten manipular el mundo sin necesidad de construir propiamente ese producto, como la frase que les mencionaba al principio. Y por esa es digamos una de las razones y una de las por las que es tan importante el dibujo, porque nos evita tener que fabricar los productos y probar sobre productos que ya estén fabricados, y nos permite anticiparnos a eso en la medida en que yo hago el plano, yo hago el dibujo, yo hago la simulación en el computador y puedo verificar si funciona o no funciona, y puedo descartarlo, puedo hacer cambios, y cuando yo ya vaya a fabricar el prototipo pues voy a asegurar un nivel de éxito pues mucho más grande que si yo me pongo a tratar de hacerlo fabricando muchas veces lo mismo.